bendiga abundantemente. Angélica, Dios les bendiga. Regina. Y hermanos, pues me siento contento porque está mi hermano con nosotros, pero también esta familia. Vamos a orar por esta familia que está aquí con nosotros. Bienvenidos, muchachos. Bienvenida la familia que está aquí. Y oramos a Dios por ustedes. Aquí en este lugar se ora, se le pide al Señor que sea con nosotros. Oremos por esta familia también que está aquí con nosotros. Gracias a Dios por ella. Bendito Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, nos sentimos muy contentos y muy gozosos, porque también se acerca una familia en esta hora, para también escuchar y recibir también de ti la bendición. Gracias por la familia de mi hermano Josué, por la vida de Angélica y por Regina. Muchas gracias, Señor, por esta reunión y por toda la iglesia que estamos en estos momentos reunidos. Te rogamos que tú les bendigas. Y sea cual sea, Señor, su sentir, tu palabra dice que aquí tú envías bendición y vida eterna. Y por ello te rogamos que tú les bendigas. Y a todos los que estamos reunidos en este momento, que también nos concedas tu ayuda, tu dirección y tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Por favor, tomen su asiento. Isaac, ¿me puedes ayudar con el pizarra? Gracias. Esta noche, esta tarde, tenemos un mensaje y se nos va a dar la hojita de seguimiento. Y vamos a abrir nuestra Biblia en segunda carta de Pedro, capítulo número 2, versículo número 1. Esperemos que esté así mejor. Y bien. Segunda carta a Pedro, capítulo número 2, versículo número 1. Esta tarde está Dios con nosotros, Dios nos ha traído aquí y Dios tiene un mensaje para nuestras vidas. Dice así: pero hubo también, así como están sentados, solo repiten conmigo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que nos rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esta tarde es una tarde en la cual Dios tiene para nosotros cosas muy especiales. Y quiero empezar a hablar acerca de dos connotaciones o dos definiciones muy claras. Cuando se habla de una palabra falsa o falso, y cuando se habla también de una persona que tiene características muy especiales para nosotros, el cual es un maestro. El tema y la carta nos dice de San Pedro, falsos profetas y maestros. Como falso, entendemos que es, fíjense bien, fingido, fraudulento, engañoso, ficticio y artificial. Y tiene otros sinónimos. Por lo tanto, también el maestro es una persona, es profesor, es educador, es instructor, es pedagogo, es preceptor, es un mentor, es un ayo, es una persona avesada, es un experto, es un hábil. Pero esta carta nos lleva a dos cosas muy especiales. Y en nuestro dibujo tenemos
¿Qué sucede? Hay una pregunta. El reflejo de este pequeño dibujo nos muestra a quién o a dónde voy o qué pasa. Una de las situaciones de nuestra vida se marca sobre todo en las etapas de nuestra vida. ¿Me estarán diciendo la verdad? ¿Estaré conociendo las cosas tal como son? ¿Será cierto todo esto? Y sobre todo en la etapa de la adolescencia, donde pasamos de 9 a 14 años, es una etapa en la cual, si se nos enseñan hábitos, empezamos a reclamar por qué los hábitos. Si se nos enseña disciplina, empezamos a preguntar por qué ahora me disciplinas o me regañas y me dices de cosas. Es en la etapa de la vida, sobre todo en esta, donde empiezan muchas preguntas y también empiezan a haber muchas desilusiones. Vienen las preguntas como también, ¿quién soy? ¿Por qué voy creciendo? El niño se empieza a preguntar, antes me la pasaba muy feliz, estaba sin problemas, comía, dormía, y empezaron a haber algunas condiciones porque había niños que a uno lo lastiman o se burlaban de él, pero la vida empieza a darnos un crecimiento tanto de responsabilidades como también de omisión de nuestras responsabilidades. Y es allí donde empieza uno a preguntarse. En la Biblia, en Proverbios capítulo número 4, versículo 14, se nos empieza a expresar una recomendación. No entres por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos. Empiezan a haber diferentes pensamientos y empieza uno a preguntarse qué con respecto de Dios. A veces decimos, algunos para que los niños se tranquilicen, Dios te va a castigar. Empezamos a enseñar como maestros que Dios empieza a castigar porque te portas mal. Y entonces llega el momento en que me dicen, pórtate bien para que Dios no te castigue. Y empezamos a formar un cierto juicio y también prejuicio. El que empieza a notar dice, bueno, ¿qué sucede con esto? Primero me dicen que soy un niño bueno y luego me dicen que tengo problemas o que tengo necesidades. Luego me dicen, pórtate bien, y luego me dicen, si no me porto bien me va a haber un castigo. Esta carta del apóstol San Pedro empieza a decirnos, pero también hubo falsos profetas en el pueblo. El profeta tenía la capacidad de enseñar, vislumbrar, exhortar, corregir, tal como lo hace un maestro. Pero también se ataca y se empieza a notar cuando una persona, sobre todo el maestro, dicen, es buen maestro o mal maestro. Y a veces no notamos cuándo es bueno o cuándo es malo. En la escuela decimos, es malo porque me regaña, es malo porque me está diciendo que no hago bien las cosas. Y a veces cuando decimos, es bueno, no nos pone exámenes, no nos pone problemas. Y a veces decimos que el bueno, porque es muy tranquilo, no nos dice nada, le decimos bueno, pero realmente no es así. En la etapa de la vida, empieza a haber preguntas y empezamos a notar algo que nos empieza a cambiar la percepción.
pero con respecto también a Dios. Con respecto a Dios, muchas veces pensamos, tenemos ideas, hay infinidad de religiones, hay infinidad de pensamientos en los cuales las personas van experimentando por curiosidad, también por buenos o por malos consejos, como acabamos de leer en Proverbios. También porque en los muchachos o en la vida hay un anhelo de libertad y un anhelo sin reglas. Muchas veces decimos, no quiero tener reglas. Imagínense ustedes, hay jovencitos que salen del hogar y dicen, ya no quiero reglas. Y a veces se van en una casa de un amigo, a la casa de una amiga, no hay reglas, no ponen ni siquiera los tenis en un lugar tranquilo, lo ponen encima de la cama o en cualquier lugar, no hacemos lo que nosotros queremos hacer. Hay muchos que en vez de conocimiento existen un anhelo sin reglas. Otros, por curiosidad, omiten las reglas. Otros, por curiosidad también, empiezan a ver qué reacción va a hacer mi mamá cuando la haga enojar, cuando diga una mentira, cuando haga una travesura. Por curiosidad también empezamos a juntarnos con gente que no nos ayuda, malos amigos, malos consejos como tenemos. Y viene la pregunta, ¿será cierto? ¿Será cierto todo esto? Hay condiciones en las personas. Vamos ahora a Proverbios 5:9. El Proverbios 5:9 nos dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Hay maestros malos. Hay maestros que no nos enseñan la verdad, nos enseñan cosas falsas. En la escuela muchas veces dicen, ya no quiero estudiar, me voy a meter de asaltante, de sicario, y empieza uno a pensar, ¿por qué? Porque muchos dicen, a mí me va mejor así, me va mejor así. Y empezamos a ver que hay falsos maestros y hay falsas personas. A veces yo voy a ser rico, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y por eso la Biblia nos empieza a marcar, que es la palabra de Dios y es la luz del Evangelio, nos dice para que no des a los extraños tu honor. Muchos por muchos falsos profetas y por muchos falsos maestros les han dado enseñanzas fingidas, fraudulentas, engañosas, ficticias y artificiales. Hoy que sigue creciendo la ciencia, hablamos en este caso de la inteligencia artificial, pues decimos, todo se nos va a hacer fácil. La ciencia es buena cuando se utiliza para bien, pero también es amoral, también se utiliza para mal. Un medicamento que hoy tenemos, antes se tenía para evitar dolores o también un poquito de mejora de la anestesia, hoy es una droga completamente que se está atacando en todos los países porque está destruyendo de manera fuerte a los jóvenes y es el llamado fentanilo, no lo podemos encubrir. Era un medicamento que se usaba para mejora de anestesia, pero por falsos maestros, fraudulentos, engañosos, ahora es un tormento para la juventud porque distorsiona y lleva completamente a la muerte. Y encontramos así también, si hay maestros engañosos en las cosas físicas, hay maestros engañosos en los aspectos de la fe. Vuelvo a expresar, hay muchas religiones, infinidad de religiones, que cuando algunos se inician tienen que hacer ciertos sacrificios,
Cuando hay una iniciación también tienen que hacer ciertos retos. Y de tal forma hay una confusión de las cosas y llega el momento, ¿dónde vamos a llegar ante esta circunstancia? Por eso dice Proverbios, no des a los extraños tu honor, en el razonamiento, en el conocimiento, en la verdad, y tus años al cruel. No le podemos dar a nuestros años al cruel, pero también hay alguien que es cruel con nosotros, y ese es el maligno, porque solamente hace las cosas para hurtar, matar y destruir nuestros principios de conocimiento en la gracia de Dios. Otro de los puntos también nos dice, en Proverbios 5:20 nos dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? A esto quiero tomar porque hoy se ha abierto completamente una libertad de la sexualidad, sin normas, sin reglas, y dicen todo el mundo lo va a hacer. Por eso hay falsos maestros. En las escuelas hacen eslogan y dicen, es tu sexualidad, haz lo que tú quieras. Y en la Biblia, que es la norma de la fe, nos dice, tu sexualidad Dios la puso, pero también dice algo muy especial. Honroso en todo es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Exalta la limpieza. Por eso muchas cosas que van aconteciendo se van presentando a veces con una interrogante como la que tenemos aquí. Pero esta tarde la palabra del Señor nos empieza a exhortar con respecto precisamente a la verdad, al mensaje que debemos de tener. Un mensaje claro. El mensaje claro es que el Señor nos habla de Dios, nos habla perfectamente de su misericordia y de su plan. Él no nos engaña. Dios jamás te va a engañar, ni te va a estar mintiendo, porque no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco se arrepienta. Pero nos enseña a conocer su justicia. En Proverbios 6, versículo 16 al 19, nos empieza a hablar acerca de la verdad de las cosas. Vamos a observar. Dice Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová, versículo 16, y aún 7 abomina su alma. Observen ustedes, los ojos altivos. Mucha gente nos dice, tú tienes que ser orgulloso, soberbio. Pero Dios dice que no le agradan los ojos altivos. Otro punto nos dice, Dios no le agrada la lengua mentirosa, no le gusta que seamos mentirosos. 2. 3, no le gustan las manos derramadoras de sangre, versículo 17, de sangre inocente. Nosotros estamos observando que muchos quitan la vida sin ningún temor y Dios no le agrada de tal forma las manos derramadoras de sangre inocente, tanto física como espiritual o moral. Porque no solamente se necesita un cuchillo para hacer dolor, sino también por las palabras hay dolor o muerte. Y unas personas le están diciendo cada día, no vales nada, no sirves para nada, no estás bien, nunca tienes, tú no sirves para nada. Se lo va a creer y a veces, muchas veces, esta es una muerte completamente lenta, pero eficaz para quien lo está diciendo, un falso maestro. El corazón que maquina pensamientos inicuos es otra de las enseñanzas que Dios nos advierte. Y así vamos avanzando. El corazón que maquina pensamientos. Hay personas que se tienen que caer, hacen trampas de diferentes formas. Los pies presurosos para correr al mal. Hay gente que tiene pies presurosos para correr al mal. ¿Por qué? ¿Por qué para correr al mal? En diferentes aspectos. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos.
Hay a veces que no nos enseñan estas cosas, pero la palabra de Dios sí nos los enseña. Y nos dice la Biblia que en estas condiciones no podemos dormirnos. Tenemos que estar alertas porque también hay falsos maestros y hay falsos profetas. ¿Qué entonces tenemos que hacer? Primero, no dormirnos. En Proverbios capítulo número 6, versículo 4 y 5 dice: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Dios nos va advirtiendo que no podemos dormirnos, y menos en las cosas de la fe, ni tampoco en las cosas espirituales. Tenemos que estar alertas, no podemos darle sueño a nuestros ojos ni a nuestros párpados adormecimiento. Y dice: escápate como gacela de la mano del cazador. Claro, debemos estar atentos en caer en las falsas enseñanzas y sobre todo que también nos lastimen. Y dice: escápate como gacela. Ustedes han visto a veces en documentales que las gacelas, cuando viene un animal muy rápido, que también puede ser un felino, el felino es también demasiado rápido y la gacela también es doblemente a veces más rápida que el cazador. Escápate. Y uno de los puntos es nuestro razonamiento. ¿Cómo vamos a salir de todo esto? Con el razonamiento. Pero también hablamos acerca ¿qué sigue con esto? Una de las falsas enseñanzas que el mundo siempre nos va a exigir y nos va a enseñar a veces es de la vanidad de la vida. Vamos a ver. Primera de Juan 1, 15 y 17. Al 17. Porque ahorita viene también la enseñanza que se nos da en esta bendita palabra del Señor. Primera de Juan 1. Perdón, un momentito. Bien. Tendremos nosotros las siguientes condiciones. ¿Por qué en los aspectos religiosos? ¿Por qué en la fe hay tantas equivocaciones? ¿A quién le busco? ¿A quién clamo? ¿A quién le pido? La palabra de Dios nos empieza a marcar del mejor maestro, que es el Señor Jesucristo. Y el mejor maestro es Dios, a través de Cristo. San Juan 14, 6. En San Juan 14, 6, que voy a querer que todos leamos, nos expresa lo siguiente. El título de este capítulo dice: Jesús, el camino al Padre. Pero San Juan 14, 6 dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Puse una pregunta allí muy pequeñita en nuestra hojita de bosquejo y dice: ¿por qué el cálculo integral y diferencial es el mismo? ¿Por qué? Los muchachos que ya están en preparatoria ven el cálculo integral y diferencial, es un cálculo. Y a veces muchos decimos: es dificilísimo, no lo entiendo. Pero el cálculo integral y diferencial nos sirve para calcular unas ciertas áreas que se le llama debajo, así como está esta luz, hay una curva. Sirve para ello, para calcular tiempos, espacios, proyecciones. Pero este mismo cálculo integral y diferencial lo manejan los chinos, lo manejan los europeos,
los manejan los americanos, lo manejamos en Perú, lo manejamos en México, y el mismo resultado es lo mismo. No hay diferencia que lo maneje un estadounidense, lo maneje un ruso, lo maneje un inglés, lo maneje un francés, lo maneje un chileno, lo maneje un africano. ¿Por qué? Porque el cálculo integral y diferencial es el mismo en todos lados. No hay confusión. ¿Y por qué en el caso de la fe existen muchas confusiones? ¿Por qué en el caso de para buscar a Dios nos dicen, haz una cosa, haz otra, preséntate con otra? Y nos dice así. Pero con respecto a las cosas de Dios, empieza un maestro que es sobre todas las cosas, porque Él conoce nuestro corazón y conoce nuestra vida. Y por eso se mostró la misericordia de Dios a través de la palabra de Dios y el mensaje de la fe. Y este mensaje tiene una claridad y tiene una bendición, y lo vamos a expresar. Y está en San Juan 3:16. En San Juan 3:16 lo expresa muy claro, muy especial, y nos dice así. Y lo leemos todos con una victoria, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la claridad del mensaje. El amor de Dios no nos está dando un amor fingido, ni un amor fraudulento. El amor de Dios es la entrega absoluta de Jesucristo, del Hijo de Dios, para perdón de nuestros pecados. Y eso todo el mundo lo entiende, más que a veces, muchas veces, no lo queremos comprender. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos da una seguridad. Luego de ahí, empieza también algo muy importante en nuestro corazón. Recibirlo, creer. Él dice claramente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer nos viene a la siguiente parte. A la siguiente parte, que es el análisis. Ahí puse una palabrita. El análisis, repiten conmigo, es exploración, investigación, observación, estudio, examen. Cuando llega un maestro que no nos enseña bien, el análisis nos empieza a recibir y dice, ¿por qué esto está mal? Y empieza la exploración, empiezas a explorar, ¿estarán bien las palabras? Empiezas a investigar, yo no creo que sea así, voy a investigar. Otra de las cosas, voy a observar las cosas. Y una de las cosas también, cuando uno viene a buscar de Dios, ¿cómo era nuestra vida? ¿Cómo es ahora nuestra vida? Y muchos nos observan, oye, tú no eras así. ¿Qué pasó en tu vida? Y cuando empieza el cambio, nos empiezan a observar, tú no eras así, ¿ahora por qué? Te vemos con más paz, te vemos más tranquilo, ya no estás en esta condición a veces tan confusa. Y empiezan a analizar lo que el Señor nos empieza a dar. Cuando empieza uno a creer en Dios, empiezas a explorar, a investigar, a observar, a estudiar y a hacer un examen en tu corazón. El Señor Jesús, que fue la persona más grande que pisó esta tierra, tiene una claridad para nosotros de una enseñanza acerca de su vida, de su obra y de su realidad. En el Evangelio según San Lucas, capítulo número 18, en su versículo número 30, 18 al 30, vamos a citar nuestra Biblia, Lucas capítulo 18,
versículos 18 al 30, nos expresa lo siguiente. Nos expresa la plática con una persona especial, un joven. Pero un joven que tenía, al igual que todos, una pregunta, tenía una inquietud. Quería saber acerca más de la verdad de las cosas. Y vamos a leer el diálogo que él tuvo con el Señor, porque estaba hablando con el maestro por excelencia. No estaba hablando con un maestro que era fingido, que era fraudulento, sino que era el mejor de los maestros y sigue siendo el mejor de los maestros, porque él conquistó el perdón de nuestros pecados, pero también nos ha dado la herencia de la vida eterna al creer en él, porque él entregó su vida por nosotros. Vamos a ver. Leemos todos unidos. Dice así: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Hasta aquí quiero hacer un pequeño corte. Observen que es sencillo entender que se acercó este joven, como también dije, en las etapas de nuestra edad. Preguntamos: ¿de veras mi mamá me está llevando a buscar de Dios? ¿Y de veras es esto? Empezamos con las preguntas. Pero este joven, fíjense bien qué hizo. Primero, como decimos aquí en el mundo, o en nuestro tiempo, empieza y le suelta una palabra, como le decimos aquí en el mundo, le suelta un muletazo, o sea, le suelta unas palabras: maestro bueno. Observen. Y así cuando queremos decir con alguien, y nos paró el policía o el agente de tránsito: ¿cómo está, oficial? ¿Qué le puedo ayudar? Ya bien, empezamos a soltarles el muletazo, como decimos, las palabras para doblegarles, ¿no? Y así ese joven le dijo al Señor: maestro bueno. Y el Señor, que nunca se lleva por las adulaciones o por las recomendaciones, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Pero el Señor, fíjense bien cómo maestro tan especial le cambia. Y no le dice: oye, qué bueno que sigue los mandamientos. Hay veces que nos decimos aquí: oye, ¿cómo te portas? Pues bien, qué bueno, síguete portando bien. No, el Señor claramente le dijo: guarda los mandamientos. ¿Qué quiere decir? Guarda las cosas que tú has escuchado: el amor de Dios, la justicia, el buen comportamiento, la enseñanza. Y él le dijo: ah, sí. Pero vean ustedes que todo lo refiere y dice, se pone una palomita: oh, sí, esto lo he guardado desde mi juventud. Pero el Señor toca el corazón, porque es el maestro por excelencia, porque el Señor sabía dónde estaba su problema. Estaba su problema en las riquezas, porque dice la Biblia que era demasiado rico. Y le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes, porque él conocía el corazón, y dalo a los pobres, y obtendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, él, oyendo esto, se puso muy triste. Continuamos.
al ver a Jesús, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, pero no es imposible. Leemos, seguimos leyendo y terminamos. Versículo 25. Porque es más fácil pasar, todos unidos, un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Pero en otra versión, también de esta parte, otro pasaje paralelo, dice que al ver esta reacción también el Señor dice que le amó a este joven, lo entendió por la situación tan fuerte que el joven quería vivir la vida de Dios, pero tenía un pequeño problema, su corazón estaba en las riquezas. En muchas ocasiones, en las condiciones que nosotros vivimos, también tenemos muchos maestros que nos dicen, busca de Dios, te va a ir bien, o busca más o menos. Pero lo principal que quiere el Señor es que le entreguemos nosotros lo que más queremos. Muchas veces lo que le tenemos que entregar es nuestra indecisión, nuestra falta de comunión tal vez con Él. También le tenemos que entregar a Él nuestras dudas y decirle la verdad de nuestro corazón. Por eso, cuando llegamos al mejor maestro que es Cristo, todas nuestras dudas se van disipando y se van quitando, porque Dios siempre nos dará a través de su palabra el mensaje más especial y más maravilloso, porque Él vino a eso, vino a darnos paz, pero también Él expresó, no cualquiera puede decir, yo soy el camino, sino solamente lo expresó el Señor, San Juan 14:6, nuevamente, Él lo expresó de manera clara, yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Observen que marcan tres cosas muy importantes. Soy el camino, y la verdad, y la vida. Y todo esto que hemos comentado se va quitando, porque en Cristo se reúne la verdad, se reúne la vida, y también se reúne de tal forma el camino a seguir. Por eso, cuando venimos a las cosas de Dios y venimos a Él, venimos porque Él ya nos trajo. La estancia de estar nosotros aquí es la más grande bendición, porque ahora le podemos decir cómo le vamos a decir. Y le tenemos que decir con todo nuestro corazón y con toda la sencillez de nuestra vida. Bendíceme, Señor, y habla a mi corazón. Este lunes pasado, que Dios nos permitió estar visitando a algunos hermanos, llegamos a un hogar, oramos por una familia, y en esa familia nos fuimos a otro lugar con otro matrimonio, hermanos ya grandes, pero había un joven, a un niñito de 9 años, y él veía que estábamos cantando, orando, leyendo la Biblia con los hermanos que estábamos ahí, ya eran grandes.
Pero el jovencito ya cuando nos íbamos a retirar, el niñito cuando nos íbamos a retirar, se acerca y me dice, Señor, ¿puede venir? Si me acerqué y le digo, sí, ¿a dónde quieres que vayamos? Dice, mi mamá tiene mucha anemia. Mi mamá no se ha levantado y no se ha despertado. Entonces le digo, sí, claro que sí, vamos a pedirle a Dios por tu mamá. Hermanos, pasamos donde nos llevó el niñito. Y dice, mírenla. Estaba una persona, hermanos, durmiendo, pero con un rostro, pues, de enfermedad. Y, pues, hermanos, le dije, vamos a pedirle a Dios que bendiga a tu mamá. Y me dice, ¿cómo le hago? Así me dijo, ¿cómo le hago? Un niñito de 9 años, hermano. Entonces, dentro del ministerio, hermanos, que hemos tenido en el Señor, de estos años que hemos tenido, pues a mí me impactó porque le dije, vas a orar así, le vas a decir, Señor Jesús, sana a mi mamá y ayuda a mi mamá. ¿Le vas a decir al Señor así? Hermanos, nosotros, el grupito que estábamos ahí, éramos unos hermanos, no éramos muchos. Empezamos a orar, Señor bendice, y empezamos a orar. Pero de pronto, hermanos, yo empecé veo al pequeñito, al muchachito de 9 años, estaba igual que yo estaba así orando. Señor bendice esta familia, y estábamos orando. Pero hermanos, el muchachito estaba orando con una necesidad tan especial, que hermanos, a mí también me partió mi corazón, porque no era un niño que buscaba así de Dios, sino que empieza él y empieza la hermana Chávez, que escucha mejor, decía, por favor Dios, levanta a mi mamá, no se ha despertado, por favor Dios. Ella escuchó mejor. Y yo nada más veía, hermanos, cuando yo vi esto también, empiezo también pues pedirle al Señor, ten misericordia, pero yo veía al niño sus lágrimas, su necesidad de ver a su mamá enfermita. Y le dije, ya terminamos la oración para que todo estuviera en paz. Salimos, hermanos, y el niñito me empieza a decir, sacó unas moneditas de un lugarcito que él tenía, y me dice, Señor, tenga esto. Y me empieza a dar unas monedas. No, hijo, la palabra de Dios no se cobra. No, pero yo quiero dárselas. No te preocupes. No me des dinero. Cuando vayas al templo y te lleven las personas a buscar de Dios, en la cajita de la ofrenda tú lo depositas. Es que yo quiero dársela, no te preocupes. Estamos ahí viendo pues unas plantas, y mientras él se metió corriendo, hermanos, el niñito se mete corriendo otra vez a ver cómo estaba su mamá, y se vuelve a regresar. Y nos empieza a decir, ya se movió, ya se despertó mi mamá. Y hermanos, pues lo único que nos resta decir, le dije, gracias a Dios, porque Dios escucha tu oración. Y esto fue lo que pasó, hermanos, una tarde del día de lunes pasado. Pero cuando el Señor vuelva a esto, aún por mucho que no sepamos orar, cuando el corazón se acerca y le entrega su corazón con toda verdad a Dios, Dios escucha la oración. Ya después le llamé a la persona con quien, ¿cómo está la persona? Ya está bien, se levantó. Está bien. No es por nosotros, sino es porque hay un maestro que nos conoce y quiere que también nos acerquemos a Él. Esta noche hay una forma muy sencilla de acercarnos al poder del Evangelio. El poder del Evangelio son las buenas noticias de Cristo. Pero esta noche también
Dios tiene para nosotros un plan muy especial. Ese plan maravilloso es sencillo: venir a Él y entregarle lo que mucho amamos. Él es un maestro que no nos va a engañar. Él es un maestro que no nos va a decir mentiras. Él es el maestro por excelencia que de tal manera nos va a decir que con amor eterno nos ha amado. Él es un maestro que de tal forma nos dice: dame tu corazón. Y también nos dice de tal forma que Él entregó su vida por nosotros. Y entregó su vida para que nosotros tuviéramos también perdón y salvación. Es el maestro por excelencia, Jesucristo, y que de tal forma se entregó para nosotros y nos da la esperanza en medio de este tiempo de tanta confusión y de tantos errores y de tantos falsos maestros. La única nos dice claramente que su palabra es luz para nosotros. Su enseñanza es clara. Muchas veces no queremos, nos descarriamos, pero el mensaje del Evangelio es precioso. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por misericordia de Dios. Y esta noche yo le quiero invitar. Ha venido el mejor maestro, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si usted quiere que el Señor le puede bendecir en esta hora, también como aquel rico le puede decir en esta hora: todo esto lo he guardado, me porto bien, he hecho eso. Pero lo más importante le dice en esta hora a usted: pero algo te falta. ¿Qué te falta? Entrégale tu corazón. Entrégale tu vida. Y en esta hora les invito. Ese es el mensaje que Dios tiene para con nosotros. Aquí está el maestro de maestros, que es Jesucristo. Y en estos momentos, vengamos a Él. Entréguele su corazón. Venga a Jesucristo. Y la palabra de Dios es para con nosotros. A esta familia, muchachos, les invito. Han venido a escuchar las palabras de Dios. Vengan a Él. Iglesia de Cristo, oremos a Él. Y que Dios les bendiga de una manera tan especial. Señor, en esta hora, bendito Padre y Dios, aquí está la vida, Señor, de esta familia que se ha acercado y viene delante de tu presencia con un llamado tuyo. Señor, aquí está su oración y aquí está la vida de nuestra iglesia, la vida de nuestros hermanos, la vida de los muchachos. Pero una de las cosas más importantes es que se entreguemos a ti nuestro corazón y nuestra vida. Se han levantado muchas enseñanzas y muchas cosas que no nos pueden decir. Pero el mejor de todas las cosas, el mejor maestro es Jesucristo. Y tu palabra nos dice, Señor, que vengamos a ti, pues tú nos has dado una experiencia, Señor, en fe y en gratitud. Por ello, Señor, al venir delante de ti es necesario creer. Aquí está esta familia, Señor, aquí están estos dos jóvenes, esta pequeñita que viene. Esta es también la vida de esta, Señor, tu hija, Señor, que viene también con ellos. Pero también te ruego, Señor, que seas tú el que les bendigas y les sostengas. Aquí está, mi Señor. Que tú les bendigas poderosamente. Tú eres fiel y verdadero con nosotros. Gracias, Señor, porque es también el llamado que tú nos estás dando para venir a orar. Te ruego, Señor, por la vida, Señor, de nuestros hermanos. Gracias por la vida de nuestros jóvenes. Están en esta hora para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para entregarte su corazón, Señor. Pero en estos momentos, al venir delante de ti, nos estás llamando. Bendice la vida de nuestros jóvenes, Señor. También necesitamos esa experiencia de la comunión contigo y de la salvación. Bendito sea tu nombre, cariñoso Dios. Escucha la oración, Señor. Tenemos la bendición también de ver cómo hay corazones que se acercan delante de tu presencia. Muchas gracias te da nuestra vida, Señor, por esta reunión y por estos jóvenes que han venido a buscarte.
Gracias por la vida de tu hija Graciela, por la vida de sus hijos, Señor, su familia que viene. Gracias por la vida de Josué, por la vida de Angélica, Señor, que también vienen delante de tu presencia a adorarte. Gracias te damos, Señor, por estos momentos tan especiales, para venir y buscar tu rostro, pero que también salgamos con la paz, con la bendición que tú nos das y el llamamiento para caminar contigo. Bendice a los muchachos, Señor. Hay maestros que nos van a enseñar diferentes cosas. El maestro sobre excelencia y la palabra tuya, que es la verdad, nos dices de antemano: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esta noche es una noche en la cual el Evangelio se resalta con bendición y con también, Señor, consolación. Te rogamos por los enfermos y los necesitados, pero también, Señor, que nadie nos engañe, sino que estemos alertas en tu palabra y haya una bendición en el corazón. Pero el corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Muchas gracias te damos por estos momentos, por la bendición de tu palabra, Señor, por el llamamiento que nos das y por este, Señor, momento. Bendice a los muchachos, bendice sus vidas, de cada joven, de cada intermedio, de cada secundario de nuestros hermanos. La palabra tuya es verdad. Salva a los nuestros, Señor. Hoy hay mensaje de salvación a nuestras vidas, y por ello te pedimos por la familia de tu hija Graciela, por la vida de su esposo, la vida del hermano Sean, por sus hijos que también han venido en esta hora. Muchas gracias te damos por esta bendición, Señor, de poder estar en comunión contigo. Alabamos tu nombre y te bendecimos. Muchas gracias, Señor, por estos momentos especiales en la presencia tuya. Gracias a ti, Señor. En estos momentos quisiera pedirle a mi hermana Isabelita que tome este lugar. Asimismo vamos a orar por nuestros hermanos.